otro de los temas que no está en las tapas, pero nosotros sí lo queremos poner en tapa, tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo estamos los argentinos? Yo, en lo personal, bastante trastornadita últimamente, pero por todo lo que nos pasa, ¿o no? Ayer le contaba a Walter, estábamos charlando con Walter, con mi compañero, que vi una discusión de tránsito entre un taxista y un pibe en una bicicleta de un nivel de violencia y de agresividad, y no había pasado nada. No es que el tachero tocó al pibe de la bici, ni el pibe de la bici al tachero. Solamente hubo una desconexión porque el chico estaba con auriculares y no escuchó lo que el tachero le dijo, y empezaron a discutir con un nivel de violencia y a los gritos en medio de la calle. Yo estaba yendo al supermercado a las 6 de la tarde. Un nivel de agresividad tal que ¿cómo se controla eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace para vivir en una sociedad más tranquila donde por ahí la salud mental hoy no está tenida en cuenta? Por ahí, digo yo, me lo pregunto, no es que lo sepa, por ahí no está tan tenida en cuenta dentro de las políticas públicas que se tiene que dar un Estado o una sociedad para poder funcionar un poco mejor. Digo, ¿cómo nos cuidamos la cabeza con todo lo que pasa? Para charlar un poco de esto es que invitamos a este profesional. Bienvenido al aire de Radio Capital, el licenciado Matías Fittipaldi, licenciado en Psicología, matrícula 52236. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola y Walter González, te saludamos. Buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Matías, un poco, viste que ayer cuando hablábamos a la tarde, que vos me decías, bueno, pero ¿por dónde querés llevar la nota? Y en esto que nos pasa, ayer, después que corté con vos, cuando pautamos hoy la salida al aire, vi esta discusión de tránsito, pero a mí lo que me preocupa es el nivel de violencia social que hay. Bueno, es como te decía ayer, un tema medio amplio, digamos, pero digo amplio porque siempre hay causas individuales y causas más de contextos sociales, históricas en el fenómeno de la violencia. Una cosa es analizarlo, digo, desde el punto de vista de lo que pasa en nuestro consultorio, en alguna persona, digamos, que vive una situación de violencia, que tiene un rasgo violento, y otra cosa es verlo más a nivel social. No quiero decir que no tenga nada que ver, pero enfocándolo más desde la clínica, digamos, nuestra diaria, el hecho de el hecho de la violencia, el fenómeno de la violencia suele ser muchas veces, digamos, frente al rechazo de la angustia, digamos, una forma de rechazar la angustia. Vos ayer también me hablabas de la angustia, y la angustia, digamos, en las personas lo que nos señala, lo que nos dice es que algo, digamos, nuestra forma de vivir no anda, no marcha, no funciona. Claro. Ya nuestro deseo deja de estar representado por la forma en que estamos viviendo. Esto es una vivencia, digamos, de división incómoda que nadie quiere, pero que es necesaria a veces o que no podemos negarla en la vida, digamos, ¿no? Para eso va alguien a consultar a un psicólogo, por ejemplo, o una psicóloga. Pero vos no Pero, creés, digamos, el violento, perdóname que te sí. interrumpa, Mati, pero vos no creés que por ahí no hay la cantidad necesaria de políticas públicas que apunten a esto, porque esto es una postura mía, personal, y no tengo ningún conocimiento ni fundamento tampoco para decirte lo que te voy a decir, pero creo que hay como una sociedad que está muy angustiada porque claramente todo lo que pasa y toda la crisis económica afecta claramente al cerebro, porque cuando uno no llega a fin de mes, eso indefectiblemente angustia, pues, trabajando, porque acá estamos hablando de un sector de trabajadores que no llega a fin de mes, eso angustia. Y por otro lado, creo que por ahí desde las políticas públicas que el Estado debería implementar o promocionar o promover para que la sociedad en su conjunto, la gente se acerque a un psicólogo. A eso quería llegar, pero primero quería empezar con la parte individual, digamos, la parte más clínica, y quería llegar, digamos, cómo, digamos, la violencia, la persona violenta puede, digamos, ser una forma de rechazar la angustia, digamos, ¿no? Eso Claro. es lo que es la dimensión de la clínica y de consultorio. Digo, hay gente, digamos, que se ve conmovida en su situación de poder, digamos, en una relación de pareja, y en vez de preguntarse si está haciendo algo mal, digamos, si está actuando, digamos, de una forma que a la otra persona no le gusta, le echa la culpa al otro, se pone violento. Esto estamos hablando más que nada en un vínculo entre un hombre y una mujer, digamos, ¿no? Claro. Con un hombre violento, donde antes de interpelarse cómo está actuando, digamos, le echa la culpa a su pareja mujer y puede ponerse violento en forma física, psicológica. Ahora bien, si vamos al plano social, que es el que más vos me estás preguntando, acá tenemos que hablar del capitalismo y del rol actual del capitalismo, del neoliberalismo. Es imposible analizar, digamos, la consecuencia de la subjetividad que vivimos hoy día sin analizar el discurso capitalista y más en particular el neoliberalismo. ¿Qué es lo que propone el discurso capitalista? Y que seamos todos consumidores.
¿tá? claro. Entonces, digamos, que la ley de la rentabilidad y la ganancia sea lo que rige toda la sociedad. Entonces, digamos, nosotros somos como individuos, digamos, prácticamente de laboratorio, que estamos en una pecera, que tenemos la zanahoria del objeto de consumo, que tenemos que tiene que ser lo único que nos tiene que importar, no importa si la persona que tenemos al lado, no importa, digamos, los valores de la solidaridad, de la dimensión colectiva, de la dimensión comunitaria, de la protección de los más vulnerables, no importa nada, digamos, tenemos que conseguir comprar el objeto de consumo, cueste lo que cueste. Esto lo que promueve, obviamente, es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y eso es lo Claro. que, digamos, entiendo yo a mi interpretación lo que vos estás transmitiendo. Venimos, digamos, de un ciclo neoliberal de gobierno, ¿no? El gobierno anterior, donde se produjo uno de los hechos más violentos, digamos, que ha sucedido en los últimos tiempos, que es un endeudamiento sideral de 100.000 millones de dólares, y eso quedó en manos de unos pocos y que la cuenta quedó para toda la sociedad. Entonces, un hecho de una violencia semejante, porque eso produce que haya menos poder adquisitivo para los trabajadores, menos presupuesto en salud, en educación, menos de apoyo a la gente humilde. Entonces, si nosotros pensamos que eso, efectos sociales, bueno, justamente estamos transformándonos en lo que el capitalismo en un punto quiere, es que seamos autómatas, que no pensamos, que nos preguntemos qué nos pasa, ni como individuos ni como sociedad, digamos. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. No, no solo que lo entiendo y me parece clarísimo lo que estás explicando, pero además también con el poder que hoy tenemos quienes laburamos de esto, ¿no? Quienes los medios de comunicación, nosotros somos una radio chica, no somos una potencia nacional, pero el poder que tienen también los grupos empresarios de los medios económicos que también llevan a hacer a las sociedades cada vez más enfermas. Sí, digamos que es siempre fue uno de los objetivos, digamos, del capitalismo, básicamente, del liberalismo, que no haya sindicatos fuertes, que los trabajadores no tengan medios de defender, digamos, y de reclamar por condiciones dignas de trabajo, por un sueldo digno, y que en definitiva el mercado interno y que la economía se mueva, y que en definitiva la producción tenga que ver con el trabajo y no por el negocio financiero, ¿se entiende? Entonces, antes, eso, digamos que había dictaduras y hoy tenemos golpes de mercado o endeudamientos seriales como el que sucedió durante el 2015 y 2019. Absolutamente. Son las actuales formas de dominación que tenemos en las sociedades, digamos, latinoamericanas, Sí, principalmente donde tenemos, digamos, vestigios de sociedades coloniales, digamos, ¿no? Donde claro. hay una élite que está en acuerdo, una élite nacional que está en acuerdo con élites internacionales que instrumentan modos de dominación de la justicia, una justicia que para algunos protege de todo y para otros, digamos, toda la severidad, incluso inventando pruebas. Bueno, estamos viviendo en una sociedad bastante compleja, sí. Y bueno, Y mi pregunta es cómo se, porque, a ver, quienes hacemos terapia, quienes vamos al psicólogo hace mucho tiempo, viste que también ir a terapia o tomar la decisión de analizarte y tratar de entenderte lo que te pasa o lo que no te pasa, no es perpetuo, uno va, deja de ir, sigue, cambia de psicólogo, va a otro. ¿Cómo hacer para que la gente que no la está pasando bien por ahí pueda acercarse? ¿Cómo podemos hacer como nosotros como medio y cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo hacer para que la gente se acerque a un profesional de la salud, en este caso de la psicología, para entender un poco qué es lo que nos está pasando? bueno, digamos, acá no podemos dejar de mencionar que hay distintas realidades económicas, ¿no? Está quien podrá pagar un profesional particular, quien usará su obra social, quien tenga que ir al hospital público, donde hay excelentes profesionales, pero obviamente no la disponibilidad tal vez que es necesario para la demanda actual. Nosotros en el colegio, yo formo parte del colegio de psicólogos también, yo recomiendo un dispositivo que es el sistema de atención a la comunidad, que tiene honorarios, cobra el arancel mínimo. Si bien son pagos, digamos, es el arancel mínimo que estipula el Consejo Superior. Hay un grupo de profesionales que están supervisados, que hay capacitaciones. Es lo que se me ocurre, digamos, en tanto colegios psicólogos. Pero después, bueno, la realidad los presupuestos en salud mental históricamente siempre han sido bajos. La salud mental históricamente ha sido una materia dentro de la salud presupuestariamente que ha sido relegada.
y bueno, y hay intentos de que esto se recupere, digamos, pero bueno, con la pandemia pues, todo se complejizó más, digamos, ¿no? Los desafíos desde el punto de vista psíquico para vivir más o menos, más o menos bien, entre comillas, es más difícil, hoy vivimos condiciones de vida más exigentes desde el punto de vista del día a día, de lo que cuesta hacer mango, ¿no? Para poder Claro. sobrevivir, de lo que cuesta coordinar todo, si bien se ha normalizado bastante todo, digamos, la verdad es que eh, la sociedad se vuelve más compleja, se vuelve más compleja. Sí, sí, además, bueno, no solamente tiene que ver con lo que lo sucedido con la gestión anterior, viste, a mí no me gusta decir mucho, pero Macri, pero bueno, sí, la realidad es que hay un endeudamiento enorme de la República Argentina y eso deviene en la inflación que estamos teniendo y eso deviene en que hoy la gente, los y las trabajadoras no lleguen a fin de mes, que es lo más preocupante, me parece a mí, de una gestión de gobierno. Claramente que comparto lo que vos decís con respecto a lo que sucedió con el gobierno y con la gestión anterior y el endeudamiento y todo lo que sucedió, pero hoy creo que el Estado Nacional debería implementar otras políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental, a la que no todo el mundo tiene acceso hoy por hoy. Si bien, como vos decías, yo comparto esto que vos comentás, el Colegio de Psicólogos tiene este dispositivo, no todo el mundo tiene ni siquiera 500 mangos para poder dedicarle a su cabeza. No, desde ya aparte no es responsabilidad del colegio de psicólogos resolver Claramente. la cuestión de la salud mental, ¿no? Yo simplemente lo decía a título de que por ahí a alguien le servía, pero claramente, digamos, no, yo estoy de acuerdo que evidentemente hay insuficientes políticas públicas en materia de salud. Yo creo que se hacen esfuerzos, digamos, en el marco de un Estado que quedó totalmente desguazado y destruido en gran medida, pero son insuficientes, sí, y respecto, como hablamos de la ley de salud mental, digamos, la vez pasada, todavía queda mucho por hacer y si bien se hacen cosas, insisto, todavía es insuficiente, digamos. La verdad que eh, los desafíos en el campo de la salud mental son mayores y la accesibilidad, digamos, a las prestaciones de salud mental siempre fue un problema. Claro. Lo dicen muchos estudios. Hay una brecha muy importante entre digamos, lo que es las patologías mentales, las personas que tienen algún tipo de problema en términos de salud mental, y la cantidad de gente que se atiende y que recibe la prestación. Históricamente está Absolutamente. demostrado que hay una brecha grande tiene que ver con la falta de accesibilidad en gran medida a la Absolutamente. prestación. Sí. Absolutamente, coincido, coincido. Ojalá en algún momento esto se revierta porque vamos a ser una sociedad un poco más sana si se logran implementar otras políticas públicas, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Me parece que es cuando más el Estado tiene que intervenir, no solamente desde lo económico a nivel bolsillo, sino desde lo económico a nivel social, para tener la accesibilidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque lo más importante, lo primero para cualquier persona es poder tener el acceso a ese sistema de salud que hoy por hoy está desbordado, desguazado, desinvertido, en eso coincidimos. Ojalá que esta gestión logre en algún momento llegar un poco con más igualdad de condiciones para todos y todas quienes vivimos en la República Argentina. Matías, ha sido sumamente gentil de compartir un ratito de tu mañana y tu mirada con respecto a lo que nos pasa a los argentinos. Bueno, de nada, un abrazo, saludos a todos y a Un todas. abrazo enorme, gracias. Estábamos en comunicación telefónica con el licenciado en psicología Matías Fittipaldi, médico en matrícula provincial 52236. Es el licenciado en psicología, perteneciente del Colegio de Psicólogos de la región 11, que es de nuestra ciudad de La Plata, tratando de entender un poco lo que nos pasa, ¿no? Que es lo que hablábamos con Walter recién fuera del aire. Estamos todos un poco trastocados con todo lo que sucedió, ¿no? Igual, Así es. vos me contabas de tu mamá, que trabaja cuántas horas, Sí, más de 12, 15 horas por día. y tu mamá tiene 56. 56 años. Y a los 56 años tiene que seguir laburando 12, 14 horas por día para poder llegar a fin de mes. Digo, ¿cómo podés construir una sociedad más sana, más justa, más igualitaria y más equitativa si tenés esas condiciones? Digo, ¿no? Y tu mamá tiene la suerte de tener trabajo y el que no lo tiene, y los que están ahora acampando en Plaza de Mayo, y el que tiene un plan social. Festejamos que las jubilaciones subieron de 37 a 50, sí, celebramos la medida, por supuesto. ¿Alcanza? No, claro que no. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? ¿Medidas mediocres?
Es mi humilde opinión desde este humilde lugar que me toca ocupar hoy, como he pasado por tantos otros medios. Digo, porque si no parece ser que terminamos siendo como los aplaudidores del circo, ¿viste? Como los monitos del circo, aplaudimos las medidas que son naturalmente lógicas que sucedan. Que no tenemos que aplaudir que algo se haga bien. Es como decir, te encontraste una billetera y la devolviste. Qué honesto. Y no es lo que corresponde. Estamos celebrando que se hagan las cosas bien. Digo, no sé, me parece que todo eso es lo que nos trastoca un poco la cabeza. Y por ahí quienes, también lo hablábamos igual, nosotros que laburamos de esto, estamos todo el día también expuestos a información, a noticias, información y noticias, y terminamos muchas veces siendo invadidos en nuestra salud mental con lo que nos sucede alrededor, ¿o no? Sin duda, porque estás constantemente recibiendo noticias y muy pocas son buenas. Absolutamente, absolutamente.